Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que hoy tocaremos un tema que puede ser un poco sensible, un poco duro de aceptar. Es algo que sabemos, no tan en el fondo, es algo que conocemos, estoy casi seguro, que reconocemos en nosotros, pero que quizá no es tan fácil trabajar, no es tan fácil afrontarlo, manejarlo y puede parecer que nos controla. Y tiene mucho que ver con el ego, con lo que conocemos comúnmente como ego, con el orgullo. Y es que, como dice el título, todos creemos que tenemos la razón. Incluso cuando muchas veces pasa que cuando nos contradicen con argumentos válidos y aparte mucho más, podremos decir, certeros, con más evidencia, por así decirlo, que nosotros, nos empeñamos en tratar de que nuestro punto siga siendo el verdadero, que siga siendo el que se tome en cuenta, que siga siendo el mejor, a pesar de que nos estamos dando cuenta de que probablemente no tengamos razón. Y ese es un aspecto que me interesa hablar el día de hoy, porque, bueno, puede ser una sensación bastante rara, pero a la vez puede dañar, evidentemente, nuestras relaciones con las demás personas, puede frenarnos un poquito en este trabajo, en el sentido de que nos introduce a estados un poco bajos, podemos decir, estados de conciencia, a emociones desagradables, a emociones en las que algo se parece apoderarse de nosotros y es como este enojo que surge del orgullo e incluso una vergüenza de a veces no tener razón cuando es lo más normal del mundo. Todos somos ignorantes en muchos niveles. Incluso los maestros de la humanidad, como podemos llamarles, aquellas personas, aquellos seres que lograron precisamente encarnar en el cuerpo físico su ser más superior, que lograron encarnar los valores de lo que podemos llamar el alma, que lograron eliminar este ego, desembotellar la esencia. Estos son términos que hemos utilizado aquí, pero que en general me refiero a que lograron destapar su potencial, su poder creativo, su poder creador, y lograron que en ellos se manifestara su mejor versión, la conciencia, la sabiduría real. Incluso ellos son ignorantes en muchos niveles, porque el aprendizaje nunca termina. El aprendizaje es infinito y podemos elevarnos a niveles de conciencia y seguir elevándonos y ya después pasamos del plano material a algo más sutil y más sutil y más sutil, pero seguimos siendo ignorantes porque sigue habiendo más cosas que aprender siempre. Entonces, lo primero es reconocer que no sabemos muchas cosas, reconocer que somos ignorantes. Y ahí está también algo muy valioso, que si nos damos cuenta de que nunca vamos a lograr saber todo, conocer absolutamente todo, puede ser dos cosas, ¿no? O un alivio, porque decimos, bueno, entonces voy a dejar de empeñarme en querer conocerlo todo, voy a dejar de tratar, voy a dejar de fingir, voy a dejar de esforzarme en aparentar o en creer yo mismo, engañarme a mí mismo, a mí misma de que lo sé todo y de que conozco todo o que conozco más que los demás. Porque, bueno, nunca voy a poder saber todo. Y es genial que vaya aprendiendo, es genial que vaya conociendo más cosas, sobre todo comprendiendo más cosas. Pero esto no es una competencia, porque no hay un final. No puede ser una competencia porque al final no hay una meta donde llegar, porque el conocimiento es infinito. El aprendizaje lo es también. Entonces, con eso podemos seguir viviendo nuestra vida.
Y el otro lado, en vez de un alivio, puede ser una tortura porque tenemos esta mentalidad de que, bueno, eh, tenemos que tener un objetivo y tiene que todo tener un fin. Y tenemos que llegar a algún lugar como meta última. Y al conocer que no hay un fin en el conocimiento, un fin en la información, puede ser algo frustrante, de momento. Pero como siempre, invito a reflexionar en esto, a reflexionar en la inmensidad que significa lo eterno, la información que nunca acaba, el aprendizaje que nunca va a acabar tampoco. Y esto que nos lleva, bueno, hay que seguir explorando, hay que seguir aprendiendo porque es de lo que se trata. Este camino, comprendiendo sobre todo, pero con la tranquilidad de que no sabemos muchas cosas. Solo sé que no sé nada, ¿no? Ahí está todo. Y esto se refiere, o podemos referirnos a esto. No sé nada, y eso es lo que sé. Entonces voy a seguir aprendiendo infinitamente, porque de eso se trata. Y es eso, eliminar ese orgullo que nace en nosotros, darnos cuenta, para eliminar algún defecto en nosotros, para poder trascenderlo. Es indispensable primero observarlo, darnos cuenta de que está ahí, de que lo tenemos. Así que yo sé que muchas veces nos rehusamos a aceptar que manifestamos esto, que nos aferramos a seguir pensando que tenemos la mejor opinión. Y no queremos ni siquiera observarlo. Lo observamos, pero lo ignoramos, ¿no? Lo vemos ahí de fondo, pero no queremos hacerle caso. Entonces lo primero es eso, observarlo, porque, bueno, en opiniones subjetivas podemos pasarnos horas hablando de un mismo tema, ¿no? Una misma cosa tiene diferentes opiniones en diferentes personas. Ahora que estamos en tiempos de campaña electoral, acá en mi país al menos, pues todos dicen, no, es que no votes por este porque es malo, o prefiere a esta porque es mejor. O yo digo que cómo no pueden ver las demás personas que este candidato o esta candidata es malo, que nos va a llevar a la ruina. ¿Cómo no ven que la mejor opción es esta? Y eso mismo dicen las otras personas del otro partido, y así. Entonces, mientras nosotros sigamos embotellados en nuestro pequeño contexto, pensando que nuestra opinión es la única, ¿verdad? Pensando en que tenemos la mejor opinión, la mejor creencia, la mejor ideología, la mejor religión, la mejor filosofía, lo que sea, la mejor escuela de pensamiento, no sé. Pero si seguimos ahí vamos a estar limitándonos siempre, limitándonos y no vamos a ser libres porque vamos a estar en un pequeño molde, nuestra cabeza, nuestra mente va a estar en un pequeño molde que excluye algunas cosas e incluye otras. Trascender eso precisamente es una de las partes de este trabajo, el trascender las opiniones, trascender las creencias. Y como decía, para poder trascender esto, eliminar estos defectos limitantes, primero hay que observarlos, darnos cuenta de que están ahí y aceptar que están ahí porque, bueno, en este momento son parte de nosotros. Diremos, cuando nos preguntan en algún lado, en una plática espiritual o lo que sea, decimos, que nos dicen, ¿qué eres? Decimos, sí, yo soy luz, yo soy Dios expresado, yo soy la conciencia, yo soy el universo, yo soy unión con todo, yo soy divinidad, soy un ser divino y sí, ok. Pero después salimos a la calle y expresamos lo contrario, casi casi, ¿no? No dejamos de ser esta chispa divina, como se le dice, no dejamos de ser algo más allá del cuerpo, no dejamos de serlo, pero estamos tan identificados con nuestra personalidad, con nuestro cuerpo, con la materia, e ignoramos muchas cosas más allá
Y por lo tanto, somos también estos defectos, somos este orgullo, somos estos egos, somos el ego precisamente, somos agregados psicológicos, somos ira, somos enojo, somos miedo la mayor parte de nuestro tiempo, aunque no nos demos cuenta. Somos autosabotaje también. Entonces darnos cuenta y aceptar que somos, en este caso que estamos hablando en particular, somos orgullosos. Y no es que yo tenga la razón, es que yo quiero empeñarme a creer que tengo la razón. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues tú estás mal. Y sigo embotellado en estas creencias, en estas ideologías. Entonces lo observo. Cuando puedo observarlo, cuando puedo darme cuenta de esto, es cuando empieza la posibilidad. Es parte fundamental del trabajo. Simplemente observarlo. ¿Qué tan difícil puede ser? El mismo orgullo a veces no nos deja aceptarlo, no nos deja, nos pone muchas justificaciones de no, es que sí, yo tengo razón porque yo lo vi en un artículo científico, ¿no? O yo lo comprobé por mi cuenta. Ok, si lo comprobaste por tu cuenta, es tu verdad y es genial, pero tú no tienes que convencer a nadie y tampoco tienes que juzgar a alguien más porque no comprobó lo mismo que tú o porque no ha llegado a entender eso, o quizá comprobó algo diferente en otro contexto, porque varían muchas cosas, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, lo observo. Y una vez que soy capaz de observar qué es lo que está pasando sin dejar que la mente juzgue, sin identificarme con que yo soy ese pensamiento, con que yo soy esa idea, con que esa es la verdad absoluta, es cuando entonces puedo pasar a analizarlo, de cierta forma a juzgarlo, podríamos decir, pero de una forma más consciente, de una manera en la que se pueda ver de manera más objetiva, si así lo podemos decir, y notar, a ver, me comporto así. ¿A dónde me lleva esto? Este orgullo, ¿qué me causa? Y yo no voy a decir nada porque realmente es algo que invito a que hagas tú. Realmente preguntarte y analizar este orgullo sobre todo, y puede ser con cualquier otra cosa, con la ira, con lo que sea, con la tristeza, con la vergüenza, e incluso con la felicidad, con la paz, con la tranquilidad, ¿no? Analizarlo y decir esto, ¿a qué me está llevando? ¿Qué me provoca? ¿Cómo me siento con esto? ¿Es algo agradable? ¿Es algo desagradable? ¿Qué me lleva a hacer después? ¿Qué pasa con las relaciones, con mis relaciones cuando ocurren este tipo de, en este caso de disputas, por ejemplo, de peleas, de conflictos, de discusiones entre dos opiniones opuestas en las que ambos lados creemos tener la verdad y nos empeñamos en defender eso que creemos que es la verdad? ¿Afecta mis relaciones? ¿Me afecta a mí? ¿Qué me genera? Después con eso vamos a poder llegar a una comprensión de qué es lo que pasa en mi cuerpo, qué es lo que pasa en mi mente. Si nos ponemos a observar más detalladamente, podemos ver cómo influye en nuestra vida incluso, qué nos genera en cuanto a sucesos internos, externos, a dónde nos lleva. Cuando logramos comprender, es cuando podemos eliminar. Y aquí entra una parte que no, me parece que no he tocado mucho en estos episodios, en los temas, y es algo que sí me gustaría abordar en algún momento más a fondo, es el tema de la oración. Y sí, sé que puede ser un poco difícil para algunas personas, como lo era para mí, el pensar en la oración, asociarlo con la religión, por ejemplo, ¿no?
con la institución católica en este caso, que es la que estoy más allegado yo, pero pensar en rezar, en la oración, desde ahí nos puede causar cierto conflicto, nos puede causar un disgusto o algo por el estilo, por diversas razones que seguramente conocemos. Probablemente no hayas tenido buenas experiencias con las religiones y te cause un poco de aversión esto de la oración, pero te invito a reflexionar con como la oración hacia lo que hemos hablado aquí, hacia lo que hemos dicho que es Dios, que en este caso podemos llamarlo Dios, porque es lo que más asociamos con el rezo, con la oración. Orar a Dios. Si nosotros pensamos, o más que pensar, si nosotros comprendemos que Dios es esta energía creadora precisamente, que todos tenemos un Dios interno, que todos tenemos un padre interno, una madre interna, que va más allá de cualquier intelectualización del ser humano, que sí se representa con simbolismos de alguien sentado en el cielo, de Jesús incluso, pero va más allá de cualquier intelectualización, va más allá de cualquier palabra. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar universo, le podemos llamar campo acuático, le podemos llamar energía creadora, le podemos llamar Brahma, le podemos llamar Vishnu, le podemos llamar como sea. Porque aún así ninguna palabra va a lograr reflejar lo que es, ¿no? Solo simbolizarlo, solo poder mencionarlo. Entonces, si somos conscientes de esto, que Dios está en ti, que está en todas partes, que esta energía creadora también es parte de tu esencia, es lo que te da vida, es lo que hace que estés aquí también. Entonces, podemos redirigir esta oración hacia ti mismo y pedir algo superior en ti, a esa parte a tu ser superior, a tu Dios interno, a tu madre divina, que son cosas que podemos tocar más adelante si interesa, porque son temas extensos, evidentemente, que yo también estoy buscando comprender, pero en los que podemos irnos ayudando, ¿no? Pero el punto es que encontrar, por ahora dejémoslo en que encontrar dentro de ti, o a lo que quieras encomendar tú, que sabes que tiene ese poder, omnipotencia, ¿no? En todo. Pedirle que te ayude a trabajar ese defecto, que te ayude a eliminarlo. Porque, bueno, sí, tenemos esta parte humana, pero no somos lo más inteligente que existe, no somos lo más poderoso, al menos en esta parte humana, en esta parte material que pensamos que somos. La mente que tenemos sigue estando bastante limitada, nuestra esencia precisamente sigue embotellada por esto mismo que estamos hablando, por este ego, por el orgullo que presentamos. En la plática de hoy, en el tema de hoy, pues estamos hablando del orgullo. Y esto ya se extendió al tema de cómo eliminar o cómo podemos trabajar cualquier defecto. Pero en este tema del orgullo como ejemplo, pues bueno, eso está aprisionando parte de nuestra esencia, de lo que constituye nuestra alma, nuestro poder. Bien, y mientras estemos así, estamos limitados. Entonces, si nosotros acudimos, logramos conectar con una energía de mayor vibración, mucho más sutil, mucho más poderosa que nuestra mente, mucho más poderosa que nuestra mente, que aún está limitada, podemos recibir la ayuda.
Y la oración es algo que bueno, podemos seguir algunas pautas que tenemos ya escritas oraciones, pero también creo que es algo que nace del corazón, desde adentro, que se efectúa con esta intención de la forma en la que tú sientas más conexión, en la que logres conectar precisamente con esta energía, dirigirte a ella y pedirle que te ayude. Porque en primero no estamos solos y en segundo no podemos hacerlo solos. Y sí, es un trabajo individual, es un trabajo de cada uno y es lo que hemos dicho, ¿no? Decimos que es un trabajo de cada quien, que se tiene que ir precisamente manejando de manera individual, pero lo individual implica lo colectivo y además es muy complicado y sobre todo en estos tiempos que nosotros logremos pues sí, iluminarnos, autorrealizarnos de manera totalmente autodidacta, autónoma. La ayuda siempre es buena. Por eso los maestros espirituales, por eso los guías, ya sea en este plano físico o en planos internos. Y eso ya es irnos más allá. Pero necesitamos de guía. Y por eso también los grupos, juntarnos con personas que puedan ayudarnos en este camino, que estén en esto, personas que quizá tienen un poco más de conciencia liberada. Y eso no significa que sean mejores, pero que quizá han logrado experimentar, han logrado comprender un poco más que nosotros en ciertos temas de esto del desarrollo personal, del crecimiento, de la iluminación, de la autorrealización, de comprender la realidad. Entonces, será más fácil, entre comillas, será incluso más probable que podamos destapar este potencial creativo, darnos cuenta y comprender muchas cosas mucho más rápido de lo que lo haríamos por nuestra cuenta. Entonces la ayuda es necesaria. Por eso es muy importante también aprender a escuchar. Cuando estemos hablando con alguien, y sea lo que sea, ¿no? Sobre todo si en estos temas estamos hablando, pero como sea, cualquier persona que nos esté diciendo algo y nosotros estemos ahí platicando con esa persona, nosotros aprender a escuchar, no escuchar para responder, no simplemente estar pensando en nuestra respuesta mientras estamos escuchando a la otra persona o en otra cosa, sino simplemente escuchar. Si alguien nos está diciendo algo, ponemos atención a lo que nos está diciendo, atención consciente, sin fascinarnos, sin juzgar a la otra persona por decir, no, es que lo que está diciendo yo sé que está mal, porque en el podcast de Bernardo en el Sendero yo escuché que esto era así y así. No, se trata esto de poder escuchar y probablemente algunas cosas no te hagan mucho sentido, otras sí, pero tú estás en un estado de conciencia plena, escuchando a la otra persona. Y ya cuando sea tu turno de responder o si espera la otra persona una respuesta de ti, ahí ya puedes formularla. Y tu respuesta será mejor, me atrevo a decir, porque escuchaste plenamente lo que te quería decir esa persona. Puede que te tardes un poquito más en formularla, ¿no? Pero abarcarás los aspectos que la otra persona quizá quiere que abarques, o al menos lo que tú consideres de todo lo que te dijo. Porque si tú estás pensando en algo, en la respuesta, mientras la otra persona te está hablando, te pierdes mucho de lo que te dice. Y parece mentira, pero a veces supongo que te ha pasado que estás platicando con alguien y te puedes dar cuenta muchas veces si te está escuchando o si está pensando en otra cosa. Y eso es algo que nos ha pasado a todos, de ambos lados, me parece. A mí me ha pasado que yo he estado platicando con alguien y sé que no me está escuchando. Y me ha pasado que estoy platicando con alguien me está platicando algo y sinceramente me pierdo, me voy y dejo de escucharlo, aunque sea por unos momentos. Y es muy seguido pasa esto cuando, al menos en mi experiencia, sobre todo antes de
de empezar a trabajar la conciencia y cada vez más me parece que ocurre menos. Cada vez ocurre menos. Porque se trata de aprender a poner atención en el momento. Y sé que no lo hacemos con mala intención. No es que digamos, no quiero escucharlo, voy a pensar otra cosa. Sino simplemente a veces nos vamos porque no tenemos entrenada esta atención. Nuestra mente nos controla. Y eso es algo que quería mencionar. Y una sugerencia de que escuchemos cuando tengamos que escuchar y hablemos cuando tenemos que hablar. Y el día de hoy, bueno, quería tocar eso. Nos fuimos por algo que considero bastante valioso, que es el trabajar estos defectos, y el ejemplo del orgullo creo que me parece algo interesante porque es algo que podemos identificar en nuestro día a día incluso. No es tan difícil de observarlo y podemos comenzar por ahí quizá. Y también la ira y también la situación de víctimas en las que nos ponemos muchas veces y todo. Hay muchas cosas que trabajar, pero pues bueno, siempre va a haber porque el conocimiento, el aprendizaje es infinito y las experiencias también. Entonces, bueno, pongamos conciencia, los invito a ello, los invito a escuchar cuando tengan que escuchar, los invito a hablar cuando tengan que hablar y los invito a buscar, a poner su intención, su atención en disolver esto de opiniones, creencias, no creencias, ideologías, verdades absolutas que queremos poseer. Y simplemente experimentemos, comprobemos y eso, observemos, analicemos, meditemos, comprendamos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en este espacio. Les agradezco mucho, mucho, mucho. A mí también me sirve bastante reflexionar hablando aquí con ustedes y nos vemos muy, muy, muy pronto. Cualquier cosa estamos ahí. No duden en mandarme mensaje. Tienen, pues bueno, mi correo en la descripción también si quieren ponerse en contacto conmigo por ahí. Y bueno, muchas, muchas gracias por acompañarme. Los y las quiero mucho y nos vemos muy, muy pronto. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.